Hola, muchas gracias, Drew, por esta magnífica introducción. Buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, el Caribe u Norteamérica. Y buenas tardes a los que nos escucháis desde España u otro país en Europa. Como bien ha dicho Drew, en los próximos minutos mi presentación la voy a enfocar desde el punto de vista del control y el posterior monitoreo de estas instalaciones híbridas, de estas microredes. Entonces, empezando con una breve presentación de la empresa, dos slides y centrándonos principalmente en el bloque 2, que es lo importante en el día de hoy. Y al final, brevemente, exponer el rol de Illum Energy a día de hoy en este mercado híbrido y algunas referencias de proyectos actuales. Entonces, Illum Energy, por los que no nos conozcáis, es una empresa especializada en el control y monitoreo de microgrids, de sistemas principalmente híbridos con energía solar y generación diésel con la posibilidad de baterías, oficinas en París, oficinas principales en París, pero también en Casablanca y Cape Town y futuras oficinas en breve en Singapur y Dubái. Y principalmente el foco es las centrales fotovoltaicas, sistemas híbridos, tanto a nivel comercial e industrial como a nivel de utility scale, aunque también podemos trabajar en la industria de telecom y la eficiencia energética en la industria. Aún así, en el día de hoy vamos a centrarnos en las microredes. Entonces, definimos un sistema solar híbrido, todo aquel sistema que combina la energía solar fotovoltaica con cualquier otra fuente o fuentes de generación, normalmente diésel y baterías, como es el caso de la presentación de hoy, aunque también podríamos añadir energía eólica, biomasa o cualquier otra fuente de generación. Entonces, vamos a empezar con las redes débiles. Estas redes son redes deficientes, son extremadamente sensibles a los desequilibrios de la carga. Entonces, son redes inestables con una gran tendencia a colapsarse. Entonces, la principal importancia de un controlador híbrido en este caso sería el hecho de cuando estamos en una situación de blackout, el controlador híbrido va a mantener esa producción solar, por lo tanto el PV breaker no se va a abrir y no vamos a perder esa producción solar en caso de blackout. Normalmente estos sistemas son sistemas con un generador diésel o dos generadores, a los cuales se suele integrar la energía solar fotovoltaica con el objetivo de minimizar los costes, de reducir estos costes de combustible y de maximizar la penetración fotovoltaica tanto cuando estamos conectados a red como cuando hay un blackout y los generadores diésel tienen que intervenir. El controlador, el hardware, en este caso estaría instalado on-site y lo vamos a llamar ePower Control y integraría los inversores solares, los controladores de los generadores diésel. En caso de que no hubiese, de que fuese un control manual, integraríamos power meters a la salida de estos generadores y finalmente power meter en el punto de conexión a red para leer los datos. Posteriormente, estos datos serían mandados a la plataforma de monitoreo para una posterior visualización y descarga de datos y el operational maintenance. Estos sistemas también podrían incluir baterías, aunque normalmente son sistemas que no utilizan, pero hay obviamente la posibilidad. La principal operación en este tipo de sistemas de un controlador híbrido sería maximizar la penetración de energía solar fotovoltaica en todo momento, pero en el momento en el que hay un blackout y el generador tiene que entrar, este controlador va a asegurar la carga mínima de los grupos electrógenos, que como muchos sabréis, los grupos electrógenos cuando están trabajando tienen que trabajar mínimo un 30% de su capacidad para realizar una combustión completa y mantener el sistema en un estado seguro.
Al ser instalaciones conectadas a la red eléctrica, también se va a asegurar, se va a gestionar esta inyección a red, ya que muchos operadores de red no permiten la inyección de energía a la red principal. Como he comentado antes, hay la posibilidad de añadir sistemas de almacenamiento por baterías y en este caso lo que nos ayudaría es a optimizar esta operación del sistema, optimizando esta spinning reserve. De hecho, en caso de blackout, la batería sería la primera en entrar de manera más rápida, por lo tanto dando más estabilidad al sistema y reduciendo aún más el consumo de combustible, de manera que obtenemos una transición más suave entre ambos modos de operación y también podríamos añadir en redes un poco más estables, digamos, features como el peak shaving. Distinguimos diferentes tipos de aplicaciones para estos sistemas. Normalmente son instalaciones comerciales e industriales, como bien ha dicho Drew en la presentación. No hablamos de sistemas residenciales normalmente y podríamos hablar también de estaciones de servicio, bancos o, por ejemplo, hospitales en el cual es muy importante que el suministro sea estable en todo momento por razones obvias. Vamos a pasar a los sistemas desconectados totalmente de la red eléctrica, normalmente sistemas de mayor capacidad. Y estos sistemas suelen tener como fuente principal de generación de la energía varios grupos electrógenos. En este caso sí que hablamos ya de normalmente 2, 3, 4, 8 generadores diésel, ya que es la fuente principal, no hay una red eléctrica a la cual estemos conectados y a la cual es muy habitual el hecho de apoyar estos sistemas con la energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento por baterías. Es interesante destacar que en este tipo de instalaciones, si el grupo de baterías es suficientemente grande y tiene la posibilidad de actuar como grid forming, podría usarse estas baterías como fuente principal de la energía en vez de los generadores diésel, reduciendo aún más este consumo de combustible y obviamente la huella de CO2. En este tipo de sistemas, el controlador híbrido va a integrar de manera independiente los inversores solares, como en el caso anterior, los controladores de los grupos electrógenos uno a uno de manera independiente, de manera que tenemos un control mucho más preciso del sistema global y los inversores de las baterías. Y como en el caso anterior, todos los datos serían mandados para un posterior análisis de estos datos. Aparte de maximizar la penetración de la energía fotovoltaica y asegurar la carga mínima de todos los grupos electrógenos cuando estén trabajando, los controladores híbridos en estos sistemas, al controlar de manera independiente cada uno de los controladores de los grupos electrógenos, nos permite optimizar esta spinning reserve, esta reserva, de manera que si, por ejemplo, tenemos 8 generadores, pues en vez de arrancar 8 generadores de golpe y trabajar a 30% cada uno de ellos, podríamos mandar señales para trabajar solo, por ejemplo, con 3 generadores a una capacidad más óptima, un 80%, por ejemplo, reduciendo mucho más los costes del sistema y obviamente la vida útil de estos. El hecho de añadir sistemas de almacenamiento por baterías en este tipo de instalaciones es muy interesante por lo que he dicho antes, de poder usar esas baterías como grid forming unit y totalmente apagar, mantener a un lado estos generadores diésel y usarlos solo en caso de backup. Este tipo de sistemas, sus aplicaciones en función del tamaño serían utilizados para la electrificación rural, que serían mini grids
con energía solar y generadores diésel a los cuales se podría añadir sistemas de almacenamiento por baterías para proveer de electricidad a poblaciones rurales, como podrían ser villas, granjas, haciendas o urbanizaciones. Por otro lado, instalaciones de mediano tamaño, los cuales normalmente hablamos de más de 1 megavatio, suelen ser sistemas PV diesel. Obviamente también podríamos añadir esas baterías y el objetivo en este caso es minimizar el consumo del diésel. Y podrían ser aplicaciones en grandes ciudades o en el sector minero, que es un sector muy, muy importante, sobre todo en Latinoamérica. Podríamos añadir también aquí el sector agrícola, por ejemplo. Y finalmente, a nivel de utility scale, grandes centrales, grandes plantas fotovoltaicas, alrededor de 10 megavatios, mucho más, como bien ha comentado Drew al inicio, y ya sería más para el suministro eléctrico de grandes regiones remotas u islas enteras, como podría ser en el caso de varias islas en la zona del Caribe. Para daros un ejemplo de control que en mi punto de vista es muy, muy interesante para un sistema fotovoltaico con generación diésel y baterías, donde las baterías pueden actuar como fuente de generación, como grid forming unit, y el generador diésel como backup. Entonces, la idea aquí, a grosso modo, el control logic sería utilizar la batería como grid forming unit, maximizando la penetración fotovoltaica y cargando y descargando esta batería en función de la demanda y de la producción de energía fotovoltaica. En el caso de que el estado de carga de esas baterías se sitúe por debajo del 30%, es un valor que es variable, pero digamos un 30%, pues el generador, el grupo electrógeno, empezaría a arrancarse, de manera que obtenemos una suave transición de un modo de operación al otro. Obviamente, cuando estos generadores diésel están actuando, vamos a asegurar el controlador híbrido, va a asegurar la carga mínima de estos grupos electrógenos, limitando la inyección de fotovoltaica si es necesario para mantener la estabilidad del sistema. Al final, el objetivo número 1 siempre es asegurar la fiabilidad y el suministro seguro de energía eléctrica, y como punto número 2 sería maximizar los beneficios, minimizar el consumo de combustible. Y ya para un poco finalizar este primer bloque, antes de hablar de Illum Energy, remarcar un poco cuál es la importancia que tiene un controlador híbrido en este tipo de sistemas. Y la idea un poco sería esa, sería el hecho de poder integrar y controlar todos los elementos del sistema de manera independiente, ya sean fuentes de generación, aunque tengan un control local, ya sean power meters, sensores, estaciones meteorológicas, controlar independientemente todos estos elementos para actuar como un solo sistema unido. Obviamente, como he dicho, asegurar una operación segura y maximizar los beneficios, tanto a nivel económico como medioambiental. Y como en la slide anterior os he enseñado un ejemplo de Logic of Control para un sistema determinado, pues este Logic of Control obviamente va a adaptarse a los diferentes tipos de sistemas en función del tamaño y de la diferente estructura de cada instalación para optimizar los beneficios, maximizar estos beneficios. Y finalmente la posibilidad de tener un posterior monitoreo de esta instalación para un mantenimiento a nivel remoto. Y como reflexión, el controlador híbrido supone un porcentaje muy mínimo del CAPEX en este tipo de sistemas, y aún así su función sería equivalente al cerebro más la médula espinal del cuerpo humano, que como todos sabemos es imprescindible para recibir información y mandar los impulsos nerviosos a nuestras extremidades, que en este caso serían los generadores diésel, energía solar y almacenamiento por baterías.
Y ya un poco para finalizar mi presentación, un poco comentar el rol que tiene Illum Energy en este sector y la importancia de su creación, digamos. Illum Energy se centra en dar un valor añadido al proyecto en estas tres fases principales, desde el diseño a la puesta en marcha y a la posterior operación. Tenemos una línea de productos estandarizada para diferentes tipos de proyectos, de manera que hay una gran transparencia en el precio y el proceso de oferta al principio es mucho más rápido. Y un punto muy importante que hay que destacar es la flexibilidad que le daríamos al usuario a la hora de diseñar este sistema, ya que la tecnología de Illum Energy es compatible con prácticamente todos los modelos y marcas del mercado, tanto a nivel de inversores fotovoltaicos, inversores de baterías, controladores de gensets o sensores, dando eso flexibilidad al usuario, al cliente, a diseñar el sistema con los equipos que más le convengan. Por lo que respecta a la puesta en marcha, se ha diseñado una puesta en marcha totalmente autónoma por el usuario. No se requiere de un técnico especializado para esta puesta en marcha, reduciendo el tiempo y los costes, obviamente, que desplazar un ingeniero durante unos días en la instalación comporta, aunque obviamente si se requiere de esta asistencia, tanto a nivel local como a nivel remoto, obviamente que también hay la necesidad y hay los expertos a disposición. A nivel de operación, solo voy a destacar la posibilidad de upgrade en un futuro. Por ejemplo, ofrecemos la posibilidad de que si en un futuro se quiere añadir más inversores solares, se quiere cambiar el controlador del generador diésel u otro tipo de modificación, uh, no hay problema. Este upgrade se podría realizar de forma totalmente remota y sin ningún tipo de dificultad, remitiéndome al inicio al hecho de dar flexibilidad tanto desde el inicio en el diseño hasta el final para futuras modificaciones. Para remarcar el hecho de la compatibilidad, actualmente nuestros controladores son compatibles con todas estas marcas, tanto de inversores solares, baterías y generadores y controladores de los generadores diésel, aunque hay muchas más. Y nuestra única constraint es que el protocolo de comunicación sea Modbus RTU o Modbus TCP. Entonces, si hay cualquier otra marca, modelo que queráis saber, obviamente no hay problema en mandar un correo, tanto en este email o en el mío, que os comentaré después y podemos hablarlo. Y finalmente voy a presentar rápidamente los diferentes productos que tenemos en función de cada sistema, porque veo que ya se está agotando el tiempo y voy a pasar rápido, pero al final os voy a mandar la presentación para que os lo miréis más en detalle, principalmente el E-Power Control Single Diesel, que sería para una situación ideal para un generador diésel y fotovoltaica. Hybrid Fuel Saver, de 2 a 6 generadores diésel y hasta 1 megavatio de fotovoltaica. Microgrid Controller, de 2 a 6 gensets, hasta 1 megavatio y hasta 32 inversores de baterías. En este caso añadimos. Y finalmente, si nos vamos a un rango más grande, tenemos el Power Park Controller, que es un controlador totalmente adaptado a los requerimientos del sistema o del mercado o del cliente. Entonces, es una solución totalmente customizada para cada proyecto con una CPU mucho más potente. Como he comentado antes, hay la plataforma de monitoreo y solo voy a destacar el hecho de que hay la posibilidad de configurar y gestionar alarmas personalizadas para detectar y corregir fallos de manera totalmente remota. Entonces, los parámetros pueden editarse también de manera remota, evitando tener que desplazarse al sitio. Entonces, permite un operation and maintenance posterior mucho más eficaz. Y esto es solo rápidamente para que veáis cómo luce la plataforma de
de monitoreo. Si queréis más información, os podéis poner en contacto conmigo sin ningún tipo de problema. Y aquí obviamente podríamos configurar las alarmas. Y nada, finalmente un par de referencias para la región que estamos hablando. Y un sistema muy interesante que va a ponerse en marcha a finales de este año es en la ciudad de Atalaya. El suministro eléctrico es una instalación que actualmente se basa en 5 generadores diésel y una central hidroeléctrica con 3 turbinas a las cuales se va a añadir 500 kilovatios pico de potencia de energía solar. Y la idea del controlador eléctrico es eso, es el maximizar esta penetración de energía fotovoltaica y asegurando un suministro estable. Como veis, he puesto este caso para que veáis que también podemos introducir centrales hidroeléctricas, no solo es diésel y baterías. Entonces, otros sistemas un poco más pequeños, off-grid, como podría ser resorts, como en Bahamas, PV Genset y Storage. Y rápidamente otros sistemas, si tenéis proyectos fuera de esta región, en África, pues ahora mismo hay instalado un centro comercial de 1 megavatio, 4 generadores diésel y 30 inversores solares, u grandes centrales a nivel de utility scale que tenemos también instaladas. Y hasta aquí mi presentación. Podéis poneros en contacto conmigo después y hacer todas las preguntas que queráis. Y le paso el mando otra vez a Drew.